Hola amigos bibliófilos, hoy toca oficialmente el primer wrap-up del año. Sí, el resumen de lecturas de enero 2017 que podemos resumir con el título de ¿Qué es la fantasía? Fantasía eres tú. Porque leí bastante de este género. Vamos, para ser yo habitualmente. Y como lo más probable es que esto se me vaya para largo, comencemos. Lo primero que leí fue una trilogía de fantasía Young Adult, que es una de esas cosas que gustan mucho a la chavalería. Son 3 libros, Medio hombre, Medio mundo y Media guerra, que conforman la trilogía del mar quebrado escrita por Joe Abercrombie. Abercrombie es conocido por sus novelas de género fantástico grimdark, pero los libros que me leí no pertenecen a este género, sino, como he dicho, a fantasía young adult o incluso diríamos juvenil. Supuestamente el grimdark se caracteriza por su gran contenido en violencia y tratar de desarrollar historias de fantasía desde la óptica adulta, es decir, desde la idea de que el mundo es color cagarruta de oveja rancia, mientras que las novelas young adult no son así, no son tan oscuras. Cosa que no entiendo mucho, porque por ejemplo La tumba de las luciérnagas es una película increíblemente pesimista y oscura y es para niños. Pero creo que la idea general que se tiene del young adult es que su contenido en violencia y sexo es menor que en una novela para adultos de verdad. O al menos creo que es la idea que tiene Abercrombie. Y claro, la primera parte de la trilogía es floja. Se nota que Abercrombie se está frenando. Como es para lectores jóvenes, no voy a desarrollar las consecuencias que tendrían los actos hasta sus últimas consecuencias, porque probablemente en ese caso el protagonista moriría. En Medio hombre el protagonista es Jarvi, el hijo más joven del rey, que tiene básicamente un muñón en vez de mano izquierda, y no está de ninguna forma dotado física o psíquicamente para la lucha, lo que le gana la burla de todo el mundo, porque la cultura en la que vive elogia principalmente la fortaleza física y la violencia. Pero el padre y el hermano de Jarvi mueren, y Jarvi debe acceder al trono entre la desconfianza de todo el mundo, con el único apoyo, tampoco muy fuerte, de su tío y de su madre, que habla como un personaje shakespeariano, y a quien por eso yo apodo como Lady Macbeth. De hecho, Medio hombre es en esencia una reinterpretación de Hamlet. Por eso tiene sentido que el mundo de El mar quebrado esté basado en los vikingos, porque Hamlet, príncipe de Dinamarca, ¿sabéis? Por eso mismo también, aunque no hayas leído la sinopsis que te lo destripa, puedes ver el primer giro a kilómetros de distancia. Y ese es uno de los principales problemas de Abercrombie. Lo sientes frenándose y escribiendo de tal forma que lo simplifica todo más de lo que haría en una historia más adulta. Hay 3 giros principales en la historia y los 3 son muy obvios. Hay uno en particular que te saluda de lejos mientras lleva un chaleco reflectante. Y lo malo no es que sean predecibles, sino que da toda la impresión de que Abercrombie pretende sorprender al lector con ellos. Lo cual no. Tal vez uno de ellos sorprenda a los lectores más jóvenes que no hayan leído mucho, pero en general son demasiado obvios. Esto, unido a que Abercrombie se está cortando a la hora de desarrollar las consecuencias de los actos de los personajes, hace que Medio hombre sea un principio flojo. Afortunadamente sus continuaciones son mejores. En Medio mundo no solo tenemos una aproximación más adulta a los problemas que se generan en la historia, sino que tenemos un mundo más profundo que descubrimos con más detenimiento. No me entendáis mal, el mundo es funcional a lo sumo. Si rascas empiezas a ver las incoherencias, pero sirve muy bien a la historia y eso es lo que le pido a un world building. Prefiero una historia entretenida con un mundo no tan excepcional o currado como aquí que un world building impresionante que no sirve para nada porque la historia es aburridísima y mediocre. Al menos la trilogía del mar quebrado tiene personajes con carisma. Que por cierto, los protagonistas en Medio mundo cambian y lo hacen de nuevo en Media guerra, de manera que el mundo se abre. Pero si estabas interesada, no sé, por ejemplo, en la historia de Jarvi, a partir del segundo libro solo verás su historia indirectamente. Esto tiene el lado malo de que los nuevos personajes no te interesen tanto, pero ofrece la ventaja de que, como hay varios, puedes darte el lujo de que a alguno le pase algo malo sin sacrificar la naturaleza de young adult, sin sacrificar la sensación de que puede llegar a terminar bien. Y de hecho, la protagonista de Media guerra es un ejemplo de esto, de mantener cierto optimismo, porque mientras que el mundo se vuelve más oscuro y terrible, Skara es esencialmente buena. No una santa, pero esencialmente buena persona. Por cierto, que hay un giro que se prepara y se puede ver venir en Medio mundo y estalla en Media guerra, que es chulo.
No solo porque tal vez no sea innovador, pero es bastante fresco, sino porque se presenta de una manera que no es ¡ajá! ¡A que os he sorprendido! Sino que Abercrombie espera que mucha gente ya lo haya averiguado y lo desarrolle de tal forma que no es un giro sorpresivo, sino un desarrollo lógico. De hecho, Abercrombie establece varios giros de manera que no solo sospecha que los verás, sino que lo prevé. Por cierto, que ese giro a largo plazo del que hablaba sí me ofreció dudas, porque en realidad destruye un poco mi suspensión de la incredulidad, porque hay varias cosas que simplemente no me creo, pero la historia es lo suficientemente entretenida para que no me moleste. Así que en general, El mar quebrado es una trilogía young adult o incluso llegaría a decir juvenil, digna pero que a mí no me ha impresionado mucho porque yo ya tengo el culo muy pelado. Pero si hubiera leído esto con 16 años sería mi saga o una de mis sagas favoritas de todos los tiempos. Desgraciadamente no tengo 16 años. Si los tenéis o si conocéis a alguien que los tenga, es una muy buena opción. Como he dicho, Medio hombre es un comienzo flojito, pero luego mejora. Por mi parte me gustaría leer la literatura más adulta de Abercrombie, donde escriba sin cortapisas, porque me parece que tiene ideas muy interesantes y me gustaría ver cómo las desarrolla en todo su potencial. Si es que lo hace. Lo siguiente que leí fue El caso del asesinato de Benson, de S.S. Van Dyne. ¿Sabéis que a veces digo que alguna historia de detectives, Sherlock Holmes, por ejemplo, se escribió antes de que se establecieran las reglas sobre el género? Pues bien, S.S. Van Dyne escribió esas reglas. Son 20, y aunque no tienen el peso o la consideración de leyes, la mayoría de los autores del género las conocen, las aceptan y las siguen. Aunque si no me equivoco, Navidades trágicas de Agatha Christie se salta muchas de ellas, no sé si queriendo o no. Total, que S.S. Van Dyne es uno de los escritores clásicos del murder mystery y uno de sus pilares. En este caso nos encontramos con la primera historia del detective que creó, Philo Vance, un millonario diletante, sibarita, pedante y que da tantas referencias culturetas que Gervais Fenn a su lado parece un indocumentado. Por casualidades de la vida y porque se lo pide su amigo el fiscal, Philo visita la escena de un crimen y allí es testigo de primera mano de cómo funciona la técnica policial, pruebas físicas, coartadas, testigos, y se horroriza. No entiende cómo pueden llegar a detener a nadie. De hecho, en un momento dice que la cárcel debe de estar llena de inocentes, porque esto no puede funcionar. Él tiene otro método. Del mismo modo que puedes saber si un cuadro fue pintado por un artista en concreto y ese artista tiene un estilo característico, un crimen específico solo puede ser cometido por un tipo de persona. El método de Philo es más psicológico. Y por supuesto sabe desde el principio quién es el asesino de Benson. Y se pasa toda la novela chanceándose de la policía y su amigo el fiscal y escondiéndoles información. Y puede que sea un poco molesto a veces porque Philo podría decirles las cosas a los policías o estos podrían hacer caso alguna vez de lo que dice Philo, pero no, se pasan 3/4 partes de la novela así. Pero como es ligera y divertida a mí no me ha importado. Además, al final Philo demuestra tener razón, así que en otras novelas supongo que tanto subterfugio no será ya necesario. Total, que me gustó como historia de detectives clásica y me pareció muy divertida y entretenida, pero ya sabéis que a mí el género me encanta, no soy nada objetiva. Por cierto, hay una adaptación cinematográfica, está en YouTube, lo que no creo que vaya contra el copyright porque es de los años 30, pero quién sabe. Es en inglés y sin subtítulos, y he visto muchas adaptaciones cinematográficas que se pasan por el forro el libro en que se basan, pero esta les gana a todas. No se parece en nada. Lo único igual es el título y que hay un detective llamado Philo Vance, que ni siquiera utiliza el método que usa en el libro para resolver el asesinato, que, por cierto, es totalmente diferente. Yo flipé pepinillos con esa adaptación. El siguiente libro que leí fue Solo el acero de Richard K. Morgan. Esta sí es grimdark, fantasía épica, grimdark. Violencia, sexo, lenguaje soez, un mundo que parece tener política y economía más o menos plausible. De hecho, tiene un pequeño detalle que me gustó. Hay un imperio que es el más poderoso de ese mundo y que parece básicamente el primer califato. La inspiración es sin duda el Islam. Y luego están otros países, con otras religiones, donde uno de ellos tiene una religión politeísta chamánica que parece venir del mismo tronco de los otros o viceversa, porque hay un dios que tiene un nombre parecido. Unos lo llaman de una forma y los otros de otra. Me gustó ese modo de crear historia o mitología, de crear un pasado para ese mundo sin decírtelo a la cara. En cuanto a la historia, nos cuenta las peripecias de Ringil, Egar y Árquez,
3 veteranos de la guerra contra el pueblo de los lagartos, que viven o sobreviven a su manera tras el conflicto y que por diversas razones se verán arrastrados a una serie de problemas que tienen más interrelación entre sí de lo que al principio parece. Si bien vemos el desarrollo de estos 3 personajes, el principal y en el que más se centra la historia es Ringil, que es un personaje con mucho carisma que me gustó mucho. Es sarcástico, bocazas y más gay que Sir Ian McKellen. Porque sí, amigos, de todo el sexo que hay en esta novela, que tampoco es tanto, aunque hay, la mayor parte es sexo homosexual. Y os voy a decir una cosa. No sabía que en mi vida necesitaba sexo homosexual salvaje entre un humano y un elfo hasta ahora. Pero sí, mira por dónde. El uso del lenguaje es curioso. Tiene un registro alto, muy novela de fantasía que emula a Tolkien, pero luego hay palabrotas e insultos y un vocabulario más barrio bajero. Os leo un extracto de la página 96 como ejemplo. Miró de reojo ladera abajo por encima del hombro, hacia donde Pasha Menkarak, el venerable y sumo guardián de primera clase de la divina revelación, adjunto al trono eterno, estaba sentado a horcajadas en su silla como un buitre envuelto en la capa negra y dorada que indicaba su rango. Con la cabeza ladeada para resguardarse de los rayos del sol, parecía que estuviera mirando pendiente arriba, atento a todos sus movimientos. «Hijo de puta», masculló Arquez. Shanta siguió la dirección de su escrutinio. «Será mejor que midas tus palabras cuando él ande cerca», dijo en voz baja. «Por lo que he podido observar hasta ahora, no le falta perspicacia». «Ya», Arquez hizo una mueca. «Bueno, todos empiezan igual. Dale un par de meses en la corte, a ver qué pasa. Estará revolcándose en la cama, rodeado de culos y tetas, dejándose engrasar la polla igual que todos los demás». Shanta puso los ojos en blanco ante aquel despliegue de vulgaridades. «Eso, a menos que sea tan inmune a las sofisticaciones de la corte como tú, Arquez. ¿Te has parado a considerar esa posibilidad? ¿Un tipo como él? Carece de mi código ético». En general, esta no es una novela para iniciar a los no aficionados al género de la fantasía épica. Es densa, incluso desde la perspectiva de alguien que ama el género. El autor no hace concesiones y asume que le seguirás a través de los nombres nuevos y extraños y un lore ya establecido. Es como un tren al que te tienes que subir mientras está en marcha. El principio se hace durillo, aunque luego me acostumbré y el mundo y los personajes me apasionaron. De hecho, se crea una bonita tensión saltando de un personaje a otro y dejando sus capítulos en cliffhangers. Pero no es precisamente una novela fácil e ideal para principiantes, sobre todo porque a veces hay flashbacks y son un poco confusos. Hay una parte de la novela que tiene que ser confusa. En el mundo del libro hay elfos, ¿vale? No los llaman así, los llaman duenda, pero son elfos. Y tienen magia, que no se explica de ninguna manera. No hay un sistema mágico supercurrado, son mágicos y ya está. Pero sí existe como una explicación de mecánica cuántica. ¿Sabéis que en el folclore irlandés, por ejemplo, cuando los duendes te secuestran puedes volver como 100 años más tarde? Vale, pues la explicación del libro es que viajan a través de las dimensiones. Todo ocurre en el mismo lugar al mismo tiempo, así que mientras están en el mundo de los duenda, caminando entre dimensiones, vives al mismo tiempo todos tus pasados, presentes y futuros, y como ningún cerebro humano está preparado para esto, te vuelves loco. Eso es chulo, y el mundo es chulo, y los personajes son chulos, y a mí la novela me gustó mucho. Se supone que es parte de una trilogía, pero casi se puede leer como una novela suelta. Casi, porque el final deja preguntas abiertas. Hay misterios que no se resuelven, pero creo que si no eres una persona muy curiosa, esta novela se sustenta por sí sola como obra individual. El último libro que leí fue un librito en inglés titulado Once, de Moritz Gleisman. Empecé mal con este libro. Nos cuenta la historia de Félix, un niño judío polaco que vive oculto en un orfelinato católico en la Polonia de 1942. Lleva 3 años esperando a sus padres, tiene como unos 9 años, y cuando aparece una patrulla por el orfanato es la primera vez que escucha la palabra nazi. No, ¿vale? No me lo creo. Es imposible. Mi suspensión de la incredulidad se esfumó. Se lo perdono porque parece un libro para lectores, si no niños, sí muy jóvenes, e intenta explicarles cosas de las que ni han oído hablar, probablemente, pero hace parecer a Félix demasiado estúpido. Luego mejora, porque Félix cae del guindo. Pero lo que quiero decir es que para mí, como adulta, este libro no me dijo nada, aunque creo que lo recomendaría bastante para los más jóvenes. Igual alguno se traumatizó un poco, que no creo,
Pero traumatizarse con historias como esta es parte del proceso de madurez del lector. Y ya está. ¿Habéis visto? Para que luego digáis que no leo ya nada de fantasía. 4 libros de fantasía. Bueno, vale, 3 de ellos de la misma trilogía, pero no importa. 4 libros. Estoy muy orgullosa de mí misma. De todas formas, si alguien quiere que haga una reseña más específica sobre alguno de los libros, me lo decís, ¿vale? Pero bueno, por hoy ya está. Me dejo de liar. Como siempre, gracias por estar ahí aguantándome. Hasta la próxima vez. Adiós.